Buenas tardes, mi nombre es John Hernández. Actualmente ejerzo el cargo de gerente nacional de postventa del grupo empresarial del PURI en Colombia. Tengo más de 150 personas a mi cargo y les voy a contar un poco de mi historia. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Me dieron la oportunidad de comenzar a lavar carros y desde ahí arrancó toda mi historia que lleva ya 27 años en el área automotriz, en el sector. He podido tener todos los cargos desde lavador de carros, desde técnico, desde control de calidad, asesor de servicio, director de colisión, jefe nacional de servicio, gerente de postventa. Y todo esto me ha servido para poder llegar a donde estoy, para poder tener equipos de alto rendimiento y para poder cumplir las metas que siempre me he propuesto. Bueno, las variables más importantes que han influido dentro de mi liderazgo a lo largo del tiempo realmente ha sido comenzar desde abajo. Comenzar desde abajo y entender realmente que lo más importante son las personas y que después de eso es lo que realmente mueve las empresas. Si uno no se da cuenta de eso, pues desafortunadamente uno en el tiempo va a perder. Y hubo pues como un match en mi vida y es que yo venía, digamos, yo estaba de asesor de servicio donde en Renault se manejaba como el jefe de equipo, que normalmente eran como dos o tres o cuatro personas a su cargo. Y cuando me dieron ese cargo, yo era igual que las otras personas, o sea, yo trabajaba con ellos, ¿no? Entonces, me dieron el cargo de asesor de servicio y ese cargo en realidad es un jefe de unidad y ahí yo comencé a liderar personas. Y yo, mi pregunta que me hacía en ese momento es, ¿y yo cómo hago para que me crean estos locos? Si estos manes son iguales que yo, estaban en mi mismo nivel. Entonces comencé a trabajar en mí, comencé a trabajar en que mi mensaje ellos lo creyeran, en entender que si yo era organizado en mis cosas eh, y que ellos comenzaran a crear mi mensaje, a creer mi mensaje, eh, iba a hacer que ellos me siguieran. Y al día de hoy, dos o tres personas de esas me siguen todavía porque comenzamos a entender que trabajando todos los días, trabajando más que los demás, haciendo las cosas bien, trabajando con calidad, podíamos tener mejores resultados que los otros equipos. A lo que nos dio que ese equipo facturaba el doble que el otro equipo. Entonces, cuando ellos comenzaron a ver eso, que se veía incluido en su salario, en sus cosas, en el trato que yo les daba a ellos, yo no los mandaba a los putazos, yo no los mandaba, pues en esa época era muy normal que trataran mal a las personas. Yo no lo hacía, yo era más parcero de ellos el tema, pero mi mensaje les llegó, comenzamos a facturar el doble, comenzamos a tener mejores indicadores y ese fue como el momento exacto donde dije, para dónde puedo ir, cuál sería el propósito mío realmente dentro de mi vida laboral y hacia dónde me iba a enfocar. Hasta ahora era un asesor de servicio. Dentro de mi trayectoria y dentro de mi historia han pasado varias situaciones que han hecho que yo me haya direccionado por un estilo o varios estilos de liderazgo en uno solo. Yo creo que mi mayor diferencia con los demás es que he aprendido en el tiempo, me he formado, he trabajado, he estudiado y he aprendido de mi gente cómo hacerlo posible. Entonces, mi estilo de liderazgo es basado en las personas. Y yo no lidero KPIs, lidero personas. Las personas hacen que los KPIs se den, de lo contrario no se dan.
Entonces yo soy muy humano en poder trabajar en las personas, en su motivación, en conocerlos, en entenderlos y en saber que son iguales que yo. ¿Sí? Pero de otra forma también está la exigencia. Y yo siempre hablo de algo que es muy importante, la exigencia no se negocia, pero la forma sí. Y lo otro muy importante es que no hay límites para lo que te pongas, entonces siempre te debes poner metas, no metas pequeñas, sino metas grandes, para saber hasta dónde puedes llegar. Y desde ahí vas mirando cómo vas enfocándote en tus equipos de trabajo, cómo haces para que los equipos de trabajo te crean el mensaje y puedan llegar a cumplir los objetivos que nos trazamos, que a veces son objetivos locos, lo digo yo, y me tildan de loco, pero al final del ejercicio los cumplimos. ¿Sí? Pero es siempre trabajamos con personas y las personas son lo más importante. Desde el celador, desde el lavador, el técnico, el asesor de servicio, el jefe de taller, el coordinador, el control, todos somos iguales, todos ponemos nuestro granito de arena y nadie es más que nadie. De eso se trata y esa es mi forma de trabajar. Para mí, y que yo no tengo la verdad absoluta de las cosas, y cada uno tendrá su verdad y cada uno pensará que su estilo de liderazgo es el que es, y es el perfecto y es válido, pero digamos que para mí sí es muy importante para un líder entender cuál es el propósito de su liderazgo. ¿Sí? Desde ahí es donde comienzas a trabajar. Si tú como líder no sabes cuál es tu propósito, no lo vas a entender. Y entonces no vas a estar direccionado a lo que realmente quieres. Y entonces cualquier cosa va a estar bien. ¿Sí? Mi propósito en mi liderazgo es cambiar vidas. Que las personas crean en ellos. Que sepan y que pueden llegar donde quieren llegar. Obviamente hay que trabajar más. Hay que trabajar inteligente, que fallar es parte del camino y que no le tengan miedo a fallar. Yo he fallado muchas veces, demasiadas veces. Y no está mal fallar. Lo importante es aprender de él, limpiarse los raspones y para adelante, seguir. Ahora, aprendes de fallar, pero ojalá fallar sea cosas muy mínimas que no te impacten mucho en tu operación, ¿no? Que no te cuesten mucho, ¿no? Porque ahí es donde es el problema. Pero realmente es entender cuál es el propósito de uno como líder. Y para mí, el propósito de mi liderazgo es cambiar vidas. Y afortunadamente, eh, dentro de mi trayectoria de ya llevo 27 años aproximadamente, eh, puedo decir que he cambiado muchas vidas. Personas que nunca querían estudiar lo han hecho, personas que no creían en ellas mismas lo creen, personas que no sabían para dónde iban, tanto en su vida personal como profesional. Eh, y eso para mí es supremamente importante y a mí es motivante para seguir haciendo las cosas, para seguir trabajando en ello y para entender real que las personas con un buen direccionamiento, con una buena comunicación, con una buena información, entender para dónde van, hacen posible lo imposible. Para mí, dentro de los equipos de trabajo, el clima organizacional es muy importante. El respeto, la ética y la integridad son parte fundamental de mi liderazgo. Yo siempre le digo a mis equipos que con la verdad vamos para todo lado. Y para mí lo más importante es la verdad.
Las decisiones, sean las decisiones que sean, hay que tomarlas con mucha ética, con mucha integridad, con mucha transparencia y siempre decir la verdad. No hay otra cosa. Te puedes equivocar, no pasa nada, pero vienes y me dices la verdad. Y la verdad, como yo siempre lo digo, os hará libre, sea el error que sea. Y lo sacamos adelante. ¿Qué pasa? Pues que yo normalmente tengo muchos problemas, obviamente, tengo muchas cosas que pasan día a día. Yo no me enfoco en el problema, yo me enfoco en la solución. Yo trabajo en la solución con mi equipo, los dejo para que piensen también y después miramos el problema para analizarlo, entender qué pasó y para que no vuelva a pasar. Pero lo primero es la solución. ¿Y cómo nivelo el tema del estrés y todo el tema y decir que yo no me estreso, decir que no tengo problemas, decir que sería una mentira? Trato de hacer ejercicio más que todo montando bicicleta y allá en las montañas como que se me sale todo ese estrés del día a día. Trato de pensar mucho, de respirar y trato de que todo ese estrés que yo vivo, eso no se lo lleve a mi equipo. O sea, mi equipo no puede saber que yo estoy estresado. ¿Sí? Si mi equipo ve que yo estoy estresado o que yo estoy de mal genio, eso pues ellos lo van a sentir. Entonces, hay momentos en que sí, pero creo que el 90% yo lo trabajo, yo lo manejo, y en el tiempo lo he sabido como trabajar, pero trato de que todo ese estrés, de que todos esos problemas no se los baje a mi equipo de trabajo, que ellos estén tranquilos en su tema, que me respondan y para adelante. O sea, trato de vivirlo así. Lo más importante para liderar equipos y que los equipos te crean y que vayan contigo hasta el fin del mundo, eh, primero es el mensaje. O sea, el mensaje que tú lleves y que tú le des a tu equipo. Tus acciones deben ser consecuentes con el mensaje. Y si tú le dices al equipo que vas a dar algo o que vas a hacer esto, tienes que hacerlo. Porque si tu equipo no ve eso, no te va a creer. Y tú tienes que hacer que tu equipo te crea. Y no es que te crea porque quieres que te crean, sino porque tus acciones tienen que ir consecuentes con el mensaje. ¿Sí? Entonces, creo que a lo largo de mi trayectoria siempre llevo el mensaje, siempre he transmitido lo que tenemos que hacer y siempre he sido consecuente con eso. Y mis actos han siempre ido direccionados al mensaje que siempre he transmitido. Entonces, para mí es muy importante, primero, saber cómo se dicen las cosas, saber qué le prometes a tu gente y cumplir lo que prometes. Si tú no prometes lo que cumples, si no prometes, si no cumples lo que prometes, pues entonces tu equipo no te va a creer. Y cuando tu equipo no te cree, no hay nada que hacer. O sea, apague y vámonos porque del liderazgo se murió total. Consejo para, para las personas que tienen como meta o como objetivo llegar a liderar personas, liderar equipos, compañías, etcétera. Primero que todo es qué propósito tienes. Es lo primero. ¿Sí? Si no sabe cuál es el propósito, no se meta en esta hora. Así es sencillo. Liderar personas no es lo mismo que liderar perritos o liderar gaticos o liderar, no.
es qué quiere, o sea, cuál es el propósito suyo. ¿Por qué se metió a esta vaina? ¿Por qué metió a este negocio? O sea, eso es lo primero. Lo otro es que, vuelvo, insisto, no es la verdad absoluta de las cosas. Hay varios estilos de liderazgo. Lo miraba en la Fórmula 1. Hay unos directores de equipo que son súper autoritarios y para unos está mal, pero para otros está bien. ¿Sí? Hay otros que son muy humanos y para unos está bien, para otros está bien. Hay otros que están muy nivelados y por eso a mí me gusta ver todo este tipo de cosas y leer y toda la vaina para ir aprendiendo. Pero definitivamente para mí es las personas. Comunicación dentro de un equipo de trabajo es una variable muy importante. Si no es la más importante, es una de las más importantes, porque es llegar a tener una comunicación asertiva con todo mi equipo de trabajo. El mensaje que envía el líder, que le llegue de la misma forma a todo el equipo y que todos trabajen en pro de ese mensaje y que al final los resultados se den, es parte fundamental de que ese mensaje sea llevado de la forma correcta. Ojo, vuelvo y insisto en algo que yo siempre he trabajado y es, yo puedo tener 10 líderes debajo mío, hay un objetivo general, pero yo tengo que entender que cada uno de esos líderes tengo que enviarles el mensaje diferente, porque los tengo que liderar diferente, todos no son iguales. Entonces yo tengo que ser muy inteligente para entender cómo le digo a mi jefe de la 170 las cosas porque él tiene un liderazgo totalmente diferente, como el liderazgo que tiene el de la otra sede o como el que tiene Medellín, ¿sí? Que es una cultura diferente, el que tiene Villavicencio, que tiene una cultura diferente. El objetivo es el mismo, ¿no? Hay unos KPIs importantes. Tenemos que vender tanto, la rentabilidad es tanto, la utilidad al final del ejercicio es tanto, el margen es tanto. Los KPIs de experiencia de cliente son estos, pero a cada uno el mensaje es diferente. Es entender yo cómo les doy el mensaje, cómo cuando me reúno con ellos les hablo de forma diferente, pero que el objetivo no va a cambiar. Entonces es cómo yo hago para que ellos me crean y que el mensaje, tal como yo se lo estoy enviando, ellos lo bajen a sus equipos de trabajo para que todo el equipo nos ayude a todos a llegar a las metas propuestas. Los errores dentro del equipo de trabajo se van a ver todos los días. O sea, es normal, somos seres humanos y como seres humanos pues tendemos a que hayan errores. Como le digo a mi equipo de trabajo, no existe un día y no me imagino que una persona del equipo se levante un día a decir voy a ir a la compañía a tirarme algo. No, eso no me cabe por la cabeza pues que llegue a pasar eso. Aquí lo importante es que, como lo dije anteriormente, esos errores o esas fallas no me cuesten mucho. Sí, me cuesta un poquito. Entonces, si me cuesta un poquito, igual si cuesta harto, pues lo solucionamos. Pero yo prefiero aprender desde los errores pequeños y no desde un error que me pueda costar 30, 40 o 50 millones de pesos. A uno que me puede costar 100.000, 200.000. No dejan de ser errores los dos. Pero lo primero es solucionar. ¿Sí? Para mí, como lo dije anteriormente, yo no me enfoco en el problema, no me enfoco en el error, me enfoco en la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Solucionamos muy rápido todo el tema porque un error de esos impacta a un cliente y también puede impactar la rentabilidad de la compañía. Entonces,
solucionamos muy rápido y ya nos sentamos con el equipo a mirar qué pasó, cuál fue la causa raíz, dónde estuvo el problema, qué hacer. Nos sentamos con las personas o el equipo se sienta con la persona, le dice, mire, este fue su error, este fue su equipo, esperamos que para la próxima tengamos más cuidado en hacer las cosas. Si la persona vuelve y se equivoca y no toma conciencia, pues ya comenzamos a cobrarle una parte de ese error a la persona hasta que la persona ya tome conciencia. Pero inicialmente lo que hacemos es poder decirle a las personas cuál es, cuál fue la causa raíz, dónde fue y qué hacer para que no vuelva a pasar. ¿Sí? Hay que tomarse el tiempo de generar correctivos, de hacer un análisis y un diagnóstico, generar un plan, ¿sí? Y mirar en el tiempo que eso no me vuelva a pasar, que eso no vuelva a suceder. Y de esa forma comenzamos a trabajar para que los errores me cuesten mucho menos, pero para que las personas también aprendan de ello y no vuelva a pasar. ¿Qué es importante para la cultura organizacional? Eh, Hablamos mucho de la formación y la capacitación. Entonces, si yo como empresa no invierto en capacitar y formar a mi gente, pues no esperes buenos resultados. ¿Sí? Entonces, de por sí, tengo que entender mi empresa, cuál es mi misión, cuál es mi visión, ¿sí? Para poder generar una cultura organizacional direccionada a ese propósito que tiene la compañía. Ahora, lo importante es entender cuál es el propósito de la compañía. ¿Sí? Porque si tú no entiendes cuál es el propósito de la compañía, pues tú no vas a entender hacia dónde va direccionada la capacitación y la formación. Ahora, si tu propósito es cambiar vidas, como es mi propósito, pues yo trabajo en pro de que las personas comiencen a invertir en ellas mismas, en que comiencen, y si yo puedo, de una u otra forma, como ya lo hemos hecho, de comenzar a pagar diplomados a los líderes, diplomados que les sirven para poder crecer profesionalmente, para poder crecer de liderazgo, poder capacitar a los asesores de servicio, poder capacitar a todo y cada uno de los puestos que están dentro de la compañía, pues al final el que se va a ver beneficiado va a ser la compañía, porque esas personas van a tener más sentido de pertenencia con la compañía, van a estar direccionados a un propósito, el de la empresa. Pero si yo no invierto en ellas, si a mí no me interesa su capacitación, si a mí no me interesa su formación y si yo no tengo un propósito, pues déjeme decirle que esa compañía en el tiempo no va a perder. Y el propósito es muy importante. Pero al final del ejercicio y todo el final, las metas y los objetivos de una compañía se cumplen porque las personas mueven herramientas, mueven todo para que se cumpla. Entonces yo puedo tener la compañía más grande, las instalaciones más grandes, la mejor herramienta. Puedo invertir en la mejor herramienta de punta. Puedo traer los mejores computadores de diagnóstico. Puedo, mejor dicho, inventarme lo que quiera, pero si no hay personas que muevan esos activos, pues al final del ejercicio no vas a poder cumplir una meta y un objetivo que te propone. Entonces, sí es muy importante entender que hay que invertir en nuestra gente. Invertir, pero realmente en los que tienen actitud, en los que realmente demuestran que quieren salir adelante. Porque los que no tienen actitud ni se joda la vida dando ni invirtiendo plata porque se va a perder. Entonces, usted tiene que ser muy inteligente en saber y entender dentro de su equipo de trabajo quién realmente sí tiene actitud de querer salir adelante. De lo contrario, pues no te tires la plata en personas que no lo quieren hacer. Pero es muy importante invertir en nuestra gente. Es lo más importante. En el liderazgo pasan ese tipo de cosas. Uno
para mí siempre es muy difícil tomar decisiones difíciles en el sentido de personas, porque para mí las personas son muy importantes y yo pienso en sus familias, pienso en todo, pero lo que yo digo siempre es que el trabajo se lo cuida cada uno con lo que hace diariamente. O sea, yo les doy las herramientas, yo los acompaño, voy hasta el borde de la montaña, como digo yo, pero ya, si se van, yo no me voy con eso. Entonces, sí, en una empresa donde trabajaba antes, habíamos llevado a un jefe, le dimos estudio, le dimos un diplomado, el loco trabajaba muy bien, ¿no? Eh, Era el director de colisión de una de las sedes que yo tenía y él había hecho un muy buen trabajo. Había hecho crecer la operación, la había hecho crecer de 0 a 100, póngale. Entonces, pues tenía los números, tenía las ventas, tenía todo el tema. Y a veces uno como líder no puede solo ver eso, sino tiene que ver el 360 de todo. Y un día llegué a la compañía, a la sede, y yo normalmente hago auditorías aleatorias de algunas cosas, y cogí una orden de reparación. Como yo digo siempre, tengo angelitos en el cielo que me dicen, y son mis papás. Y revisé la orden, me di cuenta que no estaba bien algo en la orden, y resulta que ese jefe de taller eh, estaba robando con el asesor de servicio y la cajera. Entonces, fue muy difícil porque teníamos una relación, lo conocí hace mucho tiempo, y, y para mí la lealtad y la verdad es muy importante. Y la hablo de la lealtad, que es la sumatoria de integridad, de honestidad, de valores, de todas esas cosas. Yo creo en mi gente, en mi equipo de trabajo, los dejo trabajar. Como siempre digo por ahí en un video que veo, yo la mejor forma de motivar a mi gente es no joderlos, ¿no? Los dejo que trabajen, que hagan, pero no quiere decir que a los malos los voy a tener en mi equipo de trabajo. Entonces hice una llamada al cliente de esa orden, me dijo que había pagado en efectivo, se lo había pagado al asesor de servicio. Y entonces llamé al asesor de servicio, el asesor de servicio me dijo no, que la plata la tenía el jefe. Entonces llamé al jefe y entonces el jefe me dijo que no, que se la había olvidado, que la tenía guardada, pero habían cerrado la orden en cero. ¿Sí? O sea, eh, al final sí fui muy buena gente en decirles, tienen 5 minutos para que me pasen la carta, o no los quiero volver a ver acá. O me pasan la carta o les pongo una demanda por robo con tiempo. Y ahí es donde voy yo, no importa si tiene los mejores números, no importa si siempre cumple un presupuesto, el todo vale, conmigo no vale. ¿Sí? Aquí lo que importa es crear equipos basados en confianza, basados en valores, basados en integridad, porque al final hay un solo KPI que hace que evalúen a un líder, y es cuántas personas quisieran volver a ir a trabajar contigo, donde te vayas, ¿no? Entonces, trabajar desde eso y enseñarle a las personas que lo más importante en la vida no es la plata, ¿sí? Sino la plata es una sumatoria de muchas cosas. Es que el todo vale, no todo vale. Y por más bueno que usted sea vendiendo, y por más bueno que usted sea cumpliendo KPIs, no le quita la falta de ética, la deshonestidad, el ser irrespetuoso, el tratar mal a la gente, eso no va. Entonces, ese es uno de los tantos, ¿no? Que pues hay muchos más.